Una colorida comunidad de criaturas. Un hábitat con múltiples caras. Es un terreno húmedo e impenetrable. Estas tierras siempre han estado envueltas en un aire misterioso, incluso peligroso. Y sin embargo, aquí se pueden hacer asombrosos descubrimientos. La turbera. Después de la última glaciación se formaron grandes extensiones de turbera alta en Europa septentrional y central, en lugares donde la abundancia de agua ralentizaba la descomposición de la materia vegetal. El deshielo de la nieve invernal revela signos de vida, excrementos de animales del año pasado y arándanos rojos, frutos resistentes a la congelación. Y una pequeña oruga que ha sobrevivido a los intensos fríos del invierno en las turberas altas. Es una larva de Colias palaeno, la mariposa amarilla de las turberas, una especie amenazada. Tanto en el norte como en el sur, las turberas altas destacan en el paisaje. Son superficies ligeramente abombadas, como una lente, rodeadas de árboles y con una laguna negra en su interior. Las turberas altas son fácilmente reconocibles. Abedules y pinos bajos, arbustos frutales y ciperáceas, y una gruesa alfombra de musgo de turbera que forma una densa capa vegetal que absorbe el agua como una esponja. Esta espesa capa de musgo está salpicada de plantas carnívoras que brotan en primavera de sus capullos invernales. Las hojas del rocío de sol de hojas redondeadas están dotadas de más de un centenar de tentáculos pegajosos, una ingeniosa trampa. Cuando una de estas plantas captura un insecto, lo envuelve y comienza a digerirlo lentamente. Normalmente se alimenta de pequeños insectos y rara vez atrapa presas de mayor tamaño. El chorlito dorado europeo es una de las aves de humedal más raras y hermosas de Europa central. Apenas una docena de parejas sigue anidando en el norte de Alemania en la actualidad. Pero los chorlitos dorados son una presencia habitual en las turberas de Escandinavia, junto con los gallos lira comunes. El chorlito dorado es un ave altamente especializada que se reproduce exclusivamente en áreas de hierba corta despejada de arbustos. El apareamiento es un acto rápido y directo. El gallo lira vive aquí,
en las tierras altas del norte durante todo el año. No como estas grullas que acaban de regresar tras pasar el invierno en el sur de Europa. Las grullas se mueven con seguridad sobre la húmeda alfombra de turba para realizar sus exhibiciones nupciales y aparearse. Aunque la mayoría de las grullas se empareja de por vida, reafirman sus lazos y se preparan para la cópula ejecutando sus ritos nupciales tras llegar a la zona de reproducción. La hembra indica al macho su buena disposición con arrullos y adoptando una postura inequívoca. Algo ha interrumpido a la pareja. Parece que no están solos. Otro macho se ha presentado en su territorio y es expulsado de inmediato. La nieve y el hielo ya se han desvanecido. Los días van siendo cada vez más largos y la vegetación revive una vez más. Los arbustos de arándano negro ya están cubriéndose otra vez de brotes, y la oruga de la mariposa amarilla de las turberas, que como todas las orugas tiene un apetito descomunal, aprovecha al máximo el momento. ¿Pero qué hay entre las ramas de estos arándanos negros? Son camisas de serpiente, los restos de las primeras mudas del año. La víbora común europea muda la piel al inicio de la época de apareamiento. A continuación, los machos, que pueden ser bicolores o negros, se concentran en las áreas de combate. Y comienza una batalla ritual. Las víboras machos se enfrentan en incruentos duelos de fuerza. Los machos se retuercen entre los arbustos de ciperáceas en combates que pueden durar hasta media hora. Finalmente, el macho negro se impone al de color más claro, que se ve obligado a retirarse. Muchas plantas también están ocupadas con la reproducción. Pequeños penachos plateados brotan de finas hojas pardas. Son las inflorescencias de la hembra de la hierba de algodón cola de conejo. Dentro de unos días estas mismas flores pasarán por una metamorfosis. Se convertirán en machos y su polen emprenderá un viaje. Cuando florece la hierba de algodón, un incesante gorgoteo empieza a elevarse sobre algunas turberas. Es la llamada de la rana arbalis. Durante la época de reproducción, las ranas macho adoptan un color azul. Esto les ayuda a distinguir a los machos de las hembras cuando buscan pareja en la melé. Las ranas arbalis viven en las turberas bajas como los rascones comunes. Esta tímida ave tiene preferencia por las masas de agua con extensas orillas pantanosas. Cuando una laguna poco profunda es invadida por la vegetación y se encenaga, se convierte en una turbera baja. Como ocurre en todas las turberas, en ella se acumula más materia vegetal muerta de la que los microorganismos pueden descomponer.
Alrededor de estas lagunas moribundas se forman bosquecillos que suelen elegir las grullas para anidar. Con sus largas patas llegan sin dificultad hasta sus nidos, inaccesibles para los ladrones de huevos como los zorros. Las grullas no son los únicos animales que crían en las turberas bajas. Los ratones espigueros también tienen aquí a sus crías más avanzado el año. Las áreas pantanosas de las turberas altas también ofrecen seguridad. El centro de la turbera se eleva progresivamente según crece la vegetación hasta dejar de estar en contacto con las aguas subterráneas. La cerceta común cría aquí a sus pequeños porque en estas lagunas están a salvo de los ladrones de nidos. Praderas flotantes, charcas, pantanos. Este es el reino del carnívoro rocío de sol. Después de desplegar sus tentáculos pegajosos, empieza a florecer. Pero, igual que si los insectos hubieran decidido no polinizarlas a modo de venganza, los capullos no llegan a abrirse. Esta planta puede autopolinizarse desde dentro de sus propios capullos. En algún lugar de la turbera, con frecuencia en áreas donde el terreno es irregular y crecen grupos de arbustos, se encuentra la zona de apareamiento de las víboras. Los combates están lejos de terminar en este rincón de la turbera. Un macho negro vigila estrechamente a una hembra. Quiere aparearse con ella. No muy lejos, un macho de color más claro también ha detectado su olor. El macho negro está a punto de alcanzar por fin su objetivo. La hembra de color parduzco es asediada ahora por dos admiradores, pero no se apareará con ninguno de ellos hasta que uno ahuyente al otro. Esta escaramuza puede durar varias horas. De repente, el macho bicolor pasa a la ofensiva y obliga a huir a la víbora negra. Si consiguen aparearse con éxito, la hembra tendrá alrededor de una docena de crías cuando llegue el verano. En los arbustos de arándano negro, la oruga de la mariposa amarilla de las turberas se dispone a pupar. Ya se ha anclado a una rama con un hilo de seda. Ahora, al anochecer, se puede oír un peculiar sonido en algunas zonas de las grandes y desiertas turberas del norte y este de Europa.
Es la llamada de cortejo de la agachadiza real. Este pájaro no empieza a desarrollar su actividad hasta después de caer la noche. Mientras tanto, bien camuflado por su plumaje, se abre camino a través de la turbera hasta el área de cortejo. En algún lugar de la turbera se encuentran distintos puntos predefinidos. En ellos, a veces hasta 30 machos compiten entre sí por superar a los demás e impresionar a las hembras con su maestría en el canto y la exhibición de su plumaje. El ritual de cortejo se prolonga hasta el amanecer. Entonces todas estas peculiares aves alzan el vuelo a la vez como si hubieran recibido una señal inaudible. En otros tiempos, el canto de las agachadizas reales podía oírse en las turberas de toda Europa central, incluso en Alemania. Pero hace aproximadamente un siglo sus poblaciones se extinguieron. Suecia, Noruega y Lituania ya han perdido la mitad de la superficie de turberas que tuvieron en otro tiempo. Dinamarca, Alemania y los Países Bajos han conseguido destruir un 99% de sus turberas. Se utilizan excavadoras y palas mecánicas para arrancar la capa superior de turba de la superficie. Cada hectárea de turbera que se seca libera hasta 30 toneladas de CO2 a la atmósfera anualmente, ya que al quedar expuestos al aire, los restos vegetales empiezan a descomponerse. Solo Indonesia supera a la Unión Europea en la emisión de gases tóxicos de efecto invernadero por efecto de la destrucción de turberas. Alrededor de 2/3 de las turberas de Europa han sido destruidas por la desecación. Y no parece que esta tendencia vaya a remitir. En las turberas que aún se conservan crecen delicados tesoros del reino vegetal, como este abedul enano de una turbera del sur de Alemania. Este árbol, que no supera en altura a la hierba de algodón, es aquí una rareza. Pero con la rigurosa climatología de Escandinavia, en casi todas sus turberas se pueden ver abedules enanos. Mientras su hábitat se mantenga intacto, los ungulados ramoneadores como los alces no pueden poner en peligro las poblaciones de estos árboles en miniatura. Todas las plantas, desde el abedul a la hierba de algodón, se protegen de los animales que se alimentan de ellas produciendo grandes cantidades de semillas. Las depresiones húmedas que separan las islas de hierba de algodón son el reino de las hormigas de la turba. Como los abedules enanos, estos insectos son reliquias de la última glaciación. Las hormigas de la turba están plenamente adaptadas a este hábitat. Utilizan puentes y viven en el interior de la húmeda alfombra de musgo de la turbera. Lo más asombroso de estas hormigas es su forma de conseguir alimento. Las hormigas de la turba rara vez cazan por sí mismas. Normalmente dejan que los rocíos de sol hagan el trabajo y les arrebatan casi 3/4 partes de las presas que capturan.
botín es transportado hasta el nido y empleado en la alimentación de las larvas. Unas poblaciones prósperas de chorlitos dorados y hormigas de la turba son claros indicadores de una turbera sana. Alrededor de los bordes de una superficie intacta de turba a menudo se encuentran crestas boscosas, con frecuencia rodeadas por un cinturón de praderas y bosque semi-inundado de gran valor ecológico. Las fronteras entre estos hábitats pantanosos son fluidas. Según aumenta la diversidad del paisaje, lo mismo ocurre con la variedad de especies animales que lo pueblan. Los corzos se alimentan de las hojas frescas de los arbustos, mostrando una clara preferencia por los brotes más tiernos y los capullos. Hay signos de vida en los arándanos negros. La crisálida de la mariposa amarilla de la turbera aún sigue colgando de un hilo de seda de una de sus ramas. Ya se puede distinguir el color de sus alas y la forma de sus antenas a través de la envoltura pupal. El proceso de la eclosión, que siempre tiene lugar al amanecer, apenas dura 2 minutos. Es en verdad un pequeño milagro. Las alas y el exoesqueleto quitinoso de la mariposa tardan un rato en endurecerse y adoptar su forma definitiva. Llega el momento de su primer vuelo. Pero la mariposa amarilla de la turbera no vuela por capricho o simple diversión. El cinturón de turbera baja que rodea la turbera alta es de extraordinaria importancia para estas mariposas. Es en estas praderas donde la mariposa amarilla de la turbera va a encontrar el néctar que le da la vida. Este alimento de alto contenido en azúcares es esencial para garantizar que tenga éxito en la reproducción. Las praderas de la turbera baja son el hogar de plantas extrañas, como esta flor blanca, un satirión verde. Estas flores despiertan al caer la noche. En la oscuridad, un agradable olor a vainilla se eleva sobre la pradera húmeda. Lo emiten los satiriones verdes, que solo tientan a los polinizadores con su néctar durante la noche. Los polinizadores del satirión verde son polillas, que se sienten irresistiblemente atraídas por el embriagador perfume y la dulce recompensa. El ratón espiguero también está muy ocupado durante la noche. La alfombra de hierba ofrece más protección de los predadores durante la noche que a la luz del día. Las turberas bajas bien estructuradas, surcadas por vías de agua y flanqueadas por bosques sanos por un lado y por turberas altas por el otro, son auténticos tesoros naturales.
Un ejemplo particularmente bello de este tipo de turbera en Europa Central puede encontrarse en un bosque bohemio, en el corazón del Parque Nacional de Šumava, en la República Checa. Este es el hogar de una fascinante diversidad de flora y fauna de las turberas, como el rocío de sol de hoja redondeada. Las ladronas hormigas de la turba no son las únicas que hacen la vida difícil a esta planta carnívora. Las orugas de la polilla emplumada del rocío de sol se alimentan de sus hojas pegajosas. Y eso no es todo. Las orugas de la polilla emplumada devoran tanto las hojas como los insectos capturados por la planta. Es un banquete altamente nutritivo compuesto de ensalada y plato de carne, por así decirlo. Estas orugas necesitan hacer acopio de energías, ya que ellas también tienen que pupar, y por lo general lo hacen en el pedúnculo de un rocío de sol. Ahora mismo la turba saturada de agua libera grandes cantidades de humedad en el aire. La turbera está caliente y húmeda, y eso atrae a los corzos. Las turberas suelen estar libres de la presencia humana, por lo que ofrecen un refugio generalmente tranquilo a los corzos. Densas nubes cargadas de agua indican la llegada de la energía vital de las turberas altas. Las turberas altas se consideran ombrotróficas, es decir, alimentadas por las nubes. Esto significa que el agua que contienen procede única y exclusivamente de la lluvia, y no de aguas subterráneas o cualquier otra fuente. Esta agua de lluvia nunca llegará al fondo de la turbera. Gracias a la alfombra de musgo de alta absorción permanecerá almacenada en el cuerpo esponjoso de la turbera. En las depresiones de la superficie de la turba se forman lagunas negras. Solo ciertas plantas y animales pueden subsistir en este agua altamente ácida. Algunos ciprínidos, como la carpa prusiana y el carpín, pueden vivir en estas aguas turbosas, al igual que las larvas de mosquito, su principal alimento. También muestran una clara predilección por las larvas de la libélula de hocico blanco. A su vez,
Las larvas de mosquito capturan minúsculas algas y otras criaturas microscópicas que contiene el agua. Otros depredadores acechan sobre la superficie del agua. El plato favorito del martinete común es el pescado. El ciclo de la cadena trófica nunca cesa. Pero la vegetación de las turberas no parece estar sujeta a esta ley. La omnipresencia del agua impide que la vegetación muerta se convierta en humus, por lo que las capas de materia vegetal se van acumulando y la turbera crece de forma espectacular, aproximadamente 1 metro cada 1000 años. En los bordes de las lagunas negras crecen arbustos de arándano negro. Sus hojas están salpicadas de pequeñas manchas rojas. Son los huevos de la mariposa amarilla de la turbera. Esta es una imagen cada vez menos habitual, ya que la destrucción de las turberas está poniendo en un grave peligro la supervivencia de esta mariposa. Pocos días después eclosionan las diminutas orugas. La hembra de la mariposa amarilla de la turbera tiene las alas casi blancas. El macho, sin embargo, hace justicia a su nombre. Casi de inmediato parece ocurrirles algo extraño a las hojas del arándano negro. El culpable es el insaciable apetito de las orugas de la mariposa amarilla. Las orugas que nacen en primavera se alimentan de brotes tiernos, por lo que solo quedan las hojas para las que nacen en la siguiente generación durante el verano. Pero dado que las hojas son demasiado gruesas y correosas, la pequeña oruga devora únicamente el tejido que hay entre los nervios de la hoja, dejando solo su esqueleto. A cierta distancia se distinguen los árboles y arbustos, pero la mayor parte de la biomasa vegetal de una turbera alta está formada por musgo. Una planta como el musgo de turbera, tan próspero en este hábitat, ha de tener algún secreto para reproducirse con tanto éxito. Si la lluvia y la temperatura del aire son las correctas, el musgo de turbera forma sus esporas en cápsulas de color oscuro en la punta de sus tallos. Por increíble que parezca, la presión en el interior de estas diminutas cápsulas es la misma que la de los neumáticos de un camión. Nada menos que de 5 bar. El viento transporta esta preciosa carga a través de la turbera a lugares donde puede germinar. Los numerosos cuerpos de agua de pequeño tamaño que contiene una turbera son el hábitat de criaturas extrañas, muchas de las cuales solo se encuentran en las aguas alcalinas pobres en nutrientes de estas lagunas en miniatura. Han pasado 2 años viviendo bajo el agua como larvas. Ahora estas libélulas de hocico blanco emergen del musgo para vivir una vida de insectos voladores que apenas durará unas semanas. Sus objetivos son encontrar alimento y aparearse para poder reproducirse.
Encontramos otra planta carnívora en los cauces de la turbera que se secan periódicamente: el rocío de sol de hoja alargada. Es una de las pocas plantas capaces de arraigar en la masa de turba, carente de tierra y casi por completo de nutrientes. Por ello se ve obligada a obtener de otras fuentes el nitrógeno que necesita para sobrevivir. El rocío de sol de hoja alargada también se alimenta de los insectos que captura. Sin embargo, esta especie es capaz de atraer y cazar presas más grandes que el rocío de sol de hoja redondeada. Resulta difícil encontrar en la turbera otro hábitat tan extremo como este. Y la falta de nutrientes solo es uno de los problemas que presenta. El agua viene y se va. Por lo general, los canales de color más oscuro están expuestos a la luz directa del sol y se calientan con gran rapidez. El rocío de sol y la víbora están volviendo a sus hábitats en turberas recuperadas. A pesar de todo, hacen falta décadas para completar la recuperación de las áreas de turbera destruidas. El brezo que crece sobre la turba a lo largo de las orillas de este canal artificial de una turbera resulta muy decorativo, pero es un indicador de que aquí algo no va bien. El brezo busca la tierra seca. Cuando crece en abundancia es síntoma de que la función absorbente de la turbera alta ha sido destruida por la desecación. Cuando se vuelve a inundar una turbera que se había secado, suelen volver a establecerse en ella especies que habían desaparecido. El gran saltamontes de los pantanos, uno de los saltamontes indígenas europeos más grandes y llamativos, es uno de los beneficiados por este tipo de medidas conservacionistas. Estos saltamontes son fácilmente reconocibles por su canto, que producen mediante un chasqueo rítmico de sus patas traseras. El carnívoro rocío de sol no representa ninguna amenaza para este poderoso saltamontes. Por el contrario, con frecuencia devora las hojas de la planta, aunque por lo general él se alimenta de hierbas. Estos insectos son unos impresionantes maestros del salto y el vuelo. Y unos tenaces luchadores cuando se trata de encontrar una hembra con la que aparearse. La pareja de saltamontes de los pantanos marcha a través del terreno húmedo. Este va a ser su lugar de cría. Los huevos solo podrán desarrollarse si el suelo contiene la humedad suficiente. En años recientes muchas poblaciones de estos saltamontes se han extinguido por Europa. Su hábitat, que durante siglos fue considerado de calidad insuficiente para el cultivo, se ha ido convirtiendo progresivamente en tierra de labranza.
En la actualidad se están dedicando a cultivos de biomasa para generar energía, tierras donde en otro tiempo abundaban las praderas húmedas. Las áreas de cría de las víboras también son cada vez más escasas, sobre todo en Europa central. Esta hembra ha incubado una docena de huevos en el interior de su cuerpo. Ahora, en mitad del verano, sus crías salen de sus huevos transparentes y finos como el papel, apenas la madre los ha puesto. Las jóvenes víboras mudan la piel poco después de nacer. Su madre se desentiende de ellos de inmediato. Desde lejos, las turberas suelen tener un aspecto monótono. Hay que observarlas de cerca para descubrir su gran biodiversidad. En los brotes del rocío de sol de hoja redondeada, las polillas emplumadas están saliendo de sus crisálidas. Las diminutas criaturas peludas y monstruosas que atacaban y devoraban las trampas pegajosas y las presas del rocío de sol han tardado 2 semanas en transformarse en delicados lepidópteros de alas plumosas. Parten en busca de pareja y de un rocío de sol donde poner sus huevos. Y con un poco de suerte pueden acabar en una nueva turbera donde aún no se haya establecido ninguna otra polilla emplumada. Otra nueva generación está naciendo al borde de la turbera alta, en un bosquecillo húmedo. Después de un mes de incubación, un polluelo emerge de uno de los 2 huevos de esta grulla. Con solo un día de vida, la grulla recién nacida apenas puede tenerse en pie. Y su madre no ayuda haciéndola rodar hacia el centro del nido como si fuera un huevo. Quizá es por falta de hábito. Aunque el alimento que contenía la yema mantendrá al polluelo recién nacido durante 2 días, sus padres no pueden perder tiempo. Tienen que traerle comida de la turbera baja cuanto antes. El pequeño no tarda en aprender que las larvas de libélula se comen, aunque aún no consigue averiguar cómo. Ahora sí. Turberas altas, pantanos, bosques semi-inundados. El terreno se eleva y se hunde aquí y allá lleno de turba en distintas fases de desarrollo.
El rascón europeo encuentra aquí en abundancia sus insectos favoritos, y también un lugar protegido entre el mimbre, los juncos y la cola de caballo para criar a sus pollos. Los que prefieren un lugar seco, pero también quieren disfrutar de la protección de las áreas pantanosas contra los depredadores de cuatro patas, tienen la posibilidad de anidar sobre el nivel del agua entre los tallos de los juncos, como hace este carricero común. El ratón espiguero, el más pequeño de nuestros roedores nativos, busca su alimento en las alturas, en las semillas de la ulmaria. Este pequeño ratón también está construyendo aquí su propio nido a prueba de inundaciones. Sus crías se encuentran en el centro. Aún no tienen 48 horas de vida y apenas son mayores que un grano de café. La madre se ha alejado del nido un momento para reponer fuerzas con los frutos de la pimpinela. Aunque todos estamos más o menos familiarizados con las turberas como hábitat, quizá aquí hay por descubrir más animales y plantas de los que no sabemos nada que en otros lugares. Esta variedad de higrócibe de las turberas, por ejemplo, es uno de los hongos de color más llamativo que se encuentran en nuestras latitudes. Nadie sabe por qué esta seta tiene un color tan brillante. Las primeras noches de frío hacen cambiar de color las hojas de los abedules. Ha llegado el otoño. Las grullas se disponen a migrar al sur. Grandes turberas despejadas les servirán para descansar y reunirse durante el viaje. Y después llega el invierno, un tiempo en el que ningún ser, o mejor dicho, casi ningún ser, se mueve en la turbera durante meses. Hasta que una vez más los gallos lira vuelven a saludar el nuevo año con su cautivadora danza nupcial. Es un espectáculo que se puede contemplar en muchos lugares de Escandinavia. Por desgracia, el gallo lira desapareció hace mucho de la mayoría de turberas de Europa Central.